Ya llegamos aquí a Saskatoon, mis Canadians. Al parecer que aquí en Saskatoon les acaba de nevar como ayer o antier. Y pues sí está más frillito aquí. Siempre que viajamos aquí a Saskatoon de Swift Current, son como 3 horas al norte. Siempre hemos notado que Saskatoon es más frío y siempre cae un poquito más nieve que en Swift Current. Es porque obviamente literal vas más al norte. Entonces, si se fijan, en el video les puse que íbamos en la carretera yendo hacia Saskatoon y no había nada de nieve, porque no nos ha caído nieve en Swift Current. Nos cayó muy poquitita, pero ni se quedó. Pero aquí ya en Saskatoon sí les cayó bastante. Entonces ya se les va a quedar esta nieve ya hasta para la primavera. Ya básicamente aquí en Saskatoon ya entraron en el invierno. Mientras todavía en Swift Current todavía no. Todavía esperemos que 1 o 2 semanas más hasta que llegue una buena nevada. Así es que vamos a seguirle. Aquí, mis Canadians, estoy en la avenida 22 en Saskatoon. Es una de las avenidas o de las áreas peligrosas de aquí de esta ciudad de Saskatoon. Yo creo que hay un poquito más peligrosas, pero esta es de las más famosas que la mayoría de la gente no quiere venir aquí. Así que si tú tienes planeado venirte a Saskatoon para vivir, pues evita estas áreas. Hay muchos complejos de apartamentos en pues malas condiciones. Entonces tiene la fama de que está un poquito complicado vivir aquí. Mucha gente tiene conflictos y las drogas y todo eso. Entonces, si ustedes vienen para Saskatoon, eviten esta área, mis Canadians, porque sí se siente un poquito inseguro. No es que exagere, sí se siente un poquito inseguro aquí en las condiciones en las que está. Y ahorita que estamos en invierno, pues se siente un poquito peor, porque pues todo se ve feo, ¿no? Si se fijan, la calle está llena de tierra y nieve, los árboles sin hojas, y pues le da un toque un poco clandestino estas zonas de por aquí, de la calle 22. Aquí ya estamos en el Saskatchewan Polytechnic. Para que ustedes vean, estos son los edificios principales, donde tienen aquí, por ejemplo, los papeles, todo lo que viene siendo administración. Vamos a ir allá donde están las salas de estudiar y todas esas cosas, para que ustedes vean más o menos cómo son las instalaciones aquí en Polytechnic. Acabo de hablar aquí en las oficinas, mis Canadians, y me dieron el pamphlet que da toda la información acerca de los costos y de todos los cursos que están ofreciendo aquí. Hay 4 campus aquí en Saskatchewan. Está aquí el de Saskatoon, que es el más grande. Está en Regina, está en Prince Albert y está en Moose Jaw. Estas 4 ciudades son las más grandes de aquí de Saskatchewan, y aquí hay en estas ciudades un Saskatchewan Polytechnic donde puedes estudiar. La mayoría de los cursos son para estudiantes internacionales. De hecho, acabo de hablar con la persona indicada, que me dijo que ahorita la mayoría están por la pandemia, no están trabajando. El 30 de enero se vienen ya a trabajar todos, y va a haber un poco más de gente aquí en la escuela. Y me está diciendo también que tienen una persona que se encarga de ayudarlos a ustedes a conseguir sus visas. Es una persona encargada aquí en la escuela que trabaja con los estudiantes internacionales, para que ustedes puedan hablar con esa persona y ella le pueda ayudar a ustedes a ver lo de sus visas, qué son las cosas que se necesitan o los requerimientos para poder estudiar la carrera, el curso que ustedes quieran. Entonces les voy a poner aquí abajo el link de la universidad, de aquí del college, para que ustedes puedan ver, que puedan checar cuáles son los cursos. Hay bastantes, les voy a decir algunos de los que hay, pero hay bastantes. Entonces, para que ustedes puedan ver cuál de esos es mejor para ustedes, y si quieren llamar Saskatchewan su hogar, para que ustedes puedan también ver qué es lo mejor para estudiar aquí y qué trabajos pueden adquirir aquí en la provincia. Entonces, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes vayan a checarla. Costo, se ve todos los lugares donde hay, se ve todos los cursos, para que ustedes tengan una idea mejor. En el lugar donde dice internacional,
Aquí está donde está todas las cosas de los estudiantes internacionales. Vamos a ver los programas y la tuition, que viene siendo la colegiatura. Aquí te dice exactamente todo a detalle. La colegiatura, que necesitas el inglés, que están tomando aplicaciones de enero, que si tú tienes una residencia permanente les digas lo más antes posible para que te bajen el precio, para que no pagues precios de estudiante internacional. Aquí están todos los cursos que están para los estudiantes internacionales. Todos los que están en morado son los que están listos para los estudiantes internacionales. Y en algunos te dice que están cerrados, algunos que están abiertos, disponibles. Y por ejemplo vamos a ver el de soldador. Un ejemplo, le damos aquí, Fabricator Welder. Y aquí te dice de qué se trata todo el programa, qué es lo que vas a hacer. Aquí te dice que es parte del apprenticeship para que tú puedas hacer un journeyman. Vamos a hacer un video de eso para que tú puedas saber qué es un journeyman y qué es un apprenticeship. Y aquí dice lo que vas a ganar potencialmente, lo que puedes estar ganando. Aquí te dice los títulos del trabajo, lo que tarda, 34 semanas, cuándo empieza, en qué lugares está, Regina en Saskatoon, cuáles son los requerimientos de las admisiones. Tienes que tener la preparatoria y matemáticas 20 y precálculo 20. Aquí cuando tú mandas tu aplicación, tus grados, tu certificado de la preparatoria al WES y todo, y ya después lo mandas a estas personas, ellos te pueden decir qué es lo que necesitas, si necesitas más para matemáticas o algo, y ahí te dicen que puedes tú hacer esas clases para que puedas estar al corriente y puedas tener los requerimientos al corriente. También te dice el inglés, qué es lo que necesitas de inglés. Y aquí te dice para poder meterte necesitas el de primeros auxilios, que dice cómo lo tomes y todo. Y aquí te dice cuánto cuesta, vale $10,000 el año académico. Aquí están todos los cursos, todas las materias que vas a tomar, los créditos que valen, ¿sí? Y aquí se pueden transferir algunos créditos, también dice. Y aquí están en qué locaciones están. Y está muy completo exactamente de cada carrera. Le vamos a dar a otra para que más o menos veas. Estudiante internacional, programas y colegiatura. Y le vamos a dar al de business, a contabilidad y negocios. Entonces aquí también te dice cuánto puedes ganar, te dice lo que es el programa, te dice cuánto dura, 40 semanas, está en Musya, las admisiones. También necesitas el de primeros auxilios y vale $13,700, semestre 1, 2 y 3. Pero vamos a ver International Student, estudiantes internacionales. Vamos a ver, te dice que aquí nos manda en cómo aplicar. Nos dice que vamos a pagar $10,000. $10,000 de colegiatura y que tienen que ser pagados los primeros 30 días para que puedan apartar tu lugar, tu asiento. Aquí te dice que puedes aplicar hacia el permiso de estudios, tu visa de estudios. Te manda la página durante tu estancia que puedes hacer. Puedes ocupar las casas de los colegios para que puedas tener más barato eso, o este programa que se llama Homestay, Canada Homestay Network. El inglés, los requerimientos y todo está muy completo. Chéquenlo por favor, están todos los cursos aquí y ustedes me dicen cuál les conviene para que se puedan venir.